Hola, hola. Hola, si alguien nos está viendo, si alguien nos oye, ¿cómo En están? teoría ya. Ya estamos ahí. Bueno, Ya vi que a ya. ver, vamos a ver si de veras estamos aquí ya conectados. El sonido. Sí, ahí estamos ya. Salúdalos, salúdalos. Qué bueno que estás allí conectado. Buenas noches, familia Conquista. Como siempre, un gusto poder tener la oportunidad de conectarnos contigo por este medio, de esta manera. Vamos iniciando y vamos, como siempre, dando tiempo a que la gente empiece a conectarse en esta transmisión en vivo, tesoro. Bueno, ya los extrañamos un montón, Vaya que sí. mucho, los extraño mucho, mucho, mucho. Algo se cayó ahí. Pero bueno, qué bueno que están aquí, qué bueno que se van a poder conectar. Gracias Yes. por estar con nosotros y es una manera de poder estar interactuando. La iglesia no está ni callada, no está cerrada, está trabajando, está funcionando, está activa. El poder de Dios se sigue moviendo, todos estamos haciendo algo y bueno, estamos enfrentando solo una nueva manera de hacer las cosas. Y esto es algo que tenemos que aprender. Algo cambió y algo va a cambiar conforme pasen los días. Así es. Esa normalidad que todo el mundo está esperando, pues ya no va a ser la misma. Hay muchas cosas que van a cambiar. Por lo menos ahora la gente se va a lavar las manos más seguido. Así es. Volvemos a una normalidad no tan normal. Sí. Ya no, ya no. Y hoy tesoro un día muy especial, ¿no? Es un día muy especial, pero antes de decir por qué es muy especial, que ya saben por qué es especial, quiero pedirte que puedas estar compartiendo. Si estás tú ya conectado, ayúdanos y comparte la publicación para que más personas puedan tener acceso a este enlace. Bueno, pues tenemos a alguien que queremos mucho, que el Señor, como todas las cosas que hace el Señor, siempre nos sorprende y una de las personas que han sido una grande bendición a nuestra vida, al ministerio, a la casa. Es un hombre que conocimos no hace muchos años, que serán como 3 años, más o menos unos 3 años, y es un hombre muy joven, es más joven de lo que se ve, no es cierto, pero Sí se ve. es joven y es brillante este joven, un hombre inspirado por Dios, Así que es. es alguien que se mueve fuerte en la adoración, en la conexión con Dios. Y hoy es un privilegio tener a Luis Campos directamente desde Monterrey, CCI Monterrey. Bravo, Y le damos bravo. gracias a Dios. Bienvenido. ¿Cómo estás, Luisito? ¿Qué tal, amigos? Ya te Feliz, la verdad. extrañábamos. Sí, también los extraño, extraño a toda la familia de Conquista y pues estoy feliz de estar aquí con ustedes y pues estoy listo para lo que Dios va a hacer en esta noche. Gracias a Dios que Él ya había pensado en este momento y preparó las redes sociales para que siguiéramos comunicados. Amén. Entonces, estamos súper felices. Gracias, también los amamos mucho y estamos listos, pastor. Gracias por invitarme. Yo creo que la vez que te conocí, no tengo muy claro, pero creo que fue en Guadalajara, creo. Sí, ajá. Ya me habían comentado de ti, ya creo que ya habías inclusive hecho una visita a Guadalajara a la congregación de la pastora y mi pastor. Uh-huh. Y bueno, tú eres de esas personas que conoces y que se hace clic casi inmediatamente. De ahí después, pues te invitamos acá a Tampico. La gente quedó de veras bien, bien tocada por todo lo que pudiste compartir. Pero algo que ha sido determinante, y te lo digo así, ha sido esa manera como Dios
nos ha unido a CCI, a la casa de ustedes, con el pastor, la pastora Fonda, el pastor Richard, y bueno, con toda la gente que está alrededor. Y bueno, tuvimos el privilegio de estar en Perito Arquitecto. Por eso de las confinaciones ya no nos cuestan trabajo, porque ahí nos tocó estar 23 Hubo días entrenamiento previo. confinados. Entonces, pues han sido muchas cosas y créeme, Luisito, es un honor que estés aquí hoy con nosotros. Así es, no, muchísimas gracias. Échale unas flores. Así es, Luis. De alguna manera ya previamente papá nos había hecho saber las conexiones divinas, esas relaciones que iban a venir. Y eres de esos que Dios nos ha acercado, gente que nos ha puesto para poder tener avance, movilización, mayor entendimiento de las cosas. Y bueno, como dice Daniel, bien conectados en este ámbito de la familia de Dios, en esas relaciones que Dios dispone, que previamente establece, que une los hilos en su camino y que celebramos de verdad de manera grande. Tu forma de poder procesar los conceptos y de concluir correctamente, de verdad, es algo que de manera personal admiro mucho. Y bueno, el Señor siempre nos suma a instrumentos de los cuales aprendemos. Verdaderamente esta noche es un privilegio poder tener los medios, poder usar la tecnología para estar unidos y poder transmitir a toda la familia Conquista. Sí, yo le doy gracias a Dios por eso. Luisito, la idea es que, bueno, hemos visto que cuando hay claridad en las cosas, en esa claridad es más fácil que uno pueda avanzar. Cuando no hay claridad, las cosas se hacen más torpes, se hacen más difíciles. De pronto hay baches, hay lugares que no tienen acceso porque tienen falta de claridad. Entonces, algo que queremos que nos ayudes es a encontrar más de esa claridad. Tenemos ahorita casi un mes y medio con las congregaciones cerradas, Conquista y seguramente CCI. Nunca habían pasado por algo así. La pregunta que te quiero hacer es, con las congregaciones cerradas, ya tenemos un mes y medio y parece que va todavía a tardar por lo menos un mes, más o menos, o un mes y medio. La pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que eso va a traer un retroceso a la iglesia o crees que eso va a traer más avance a la iglesia? ¿Qué opinas tú? Ok, pues primero muchas gracias una vez más por invitarme y gracias por las palabras. Las palabras tienen mucho poder. Entonces, muchísimas gracias por siempre ser portadores de buenas noticias. Y también nosotros los amamos, los consideramos a nuestra familia y muchísimas gracias por este momento. Yo creo que bíblicamente este es un momento o un tiempo donde podemos responder a las preguntas que la Iglesia de Cristo, que la sociedad y de hecho nuestras mismas familias están haciendo. Podemos responder las preguntas desde una perspectiva bíblica o desde una perspectiva emocional. Ya. Entonces, bíblicamente, las cuarentenas o los aislamientos que Dios dio a su pueblo, hablando como el cuerpo de Cristo que somos, siempre hicieron que la iglesia, el entendimiento y la manera de vivir del pueblo de Dios fueran a otro nivel. Una de las, por ejemplo, la primera cuarentena que vemos fue la de Noé. Entonces, él pasó 40 días literalmente con un diluvio que pudiera simbolizar con una crisis profetizada o una manera en la que Dios estaba tratando. Esta vez es diferente porque el Señor definitivamente no envió el coronavirus, pero
después de esos 40 días, hubo un proceso de 365 días más en el que estuvieron a la deriva, por así decirlo, pero cuando tienes una palabra profética jamás estás a la deriva. Wow. Entonces, hay muchísimas palabras proféticas en las escrituras. El libro de Apocalipsis no habla del final, sino del principio, el principio de un gobierno mayor. Entonces, una de las cosas que yo considero importantes es que en Dios la palabra retroceso no es una opción. Y bíblicamente nosotros podemos ver que después de esa cuarentena que Noé tuvo, hubo un gran impacto en la vida de Noé, y después una de las cuarentenas también más que pasaron de ser 40 días a 40 años es con el pueblo de Israel después de estar atormentados 430 años en Egipto. El proceso que era de 40 días se vuelve 40 años a causa de que ellos no habían concluido correctamente quiénes eran ellos y quién era Dios, pero había una palabra profética en medio. Ahora, después de eso, una de las que me impactan más a mí también es antes de que salieran el pueblo de Israel, antes de que saliera de Egipto, la última plaga que se dio, la de los primogénitos, este espíritu de muerte que vino literalmente sobre los primogénitos en Egipto, lo que sucedió fue que literalmente les mandan a estar en sus casas, y eso no significaba un retroceso, era parte de una estrategia. Entonces, si tenemos el entendimiento correcto, vamos a comprender que lo que está sucediendo en este tiempo es una estrategia por parte de Dios. Está volviendo la gente a su casa a confiar en la sangre del Cordero, o a confiar en los efectos del sacrificio, a confiar en los efectos de nuestro nuevo estado, a restaurar el diseño original de nuestras casas y poder llevar nuestras sociedades a otro nivel. Y la última que quiero mencionar es la de Jesús en Lucas capítulo 4, cuando el Señor es llevado por el Espíritu a la cuarentena, podemos decirlo así. Si nosotros somos como los hijos de Isaacar, que sé que somos, nosotros vamos a ser entendidos en los tiempos y sabremos que este tiempo literalmente es un tiempo para que nosotros podamos ir más profundo, para que nosotros podamos tener una perspectiva más clara, para que comencemos a afinar nuestro oído espiritual y nuestros sentidos espirituales, a de cierta manera estar afilados, estar puntiagudos para lo que ha de venir. Y después de este tiempo en el desierto, Jesús sale del desierto en otro nivel, con otro nivel de impacto. Creo que la pregunta aquí es si estamos comprendiendo los tiempos en los que Dios nos está incluyendo como iglesia. Entonces, si entendemos los tiempos, sabremos que no es un tiempo de retroceso, es un tiempo de profundizar, es un tiempo de renovarnos, es un tiempo de ser y cultivar este temor de ser gente entendida en los tiempos. Yo creo que siempre se ha visto la crisis como una oportunidad. Y me gusta esa parte donde dices que la iglesia no va a ir en retroceso jamás, no puede. A menos que no haya entendimiento de lo que es iglesia. Y considerando que a lo mejor la forma de ver a una crisis es una oportunidad, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, las oportunidades que tú ves venir en lo que es iglesia, ya que pueda pasar todo lo que tiene que pasar? ¿Cuáles serían esas oportunidades que tú puedes ver? Ok. Yo creo que Dios es un Dios de tiempos, y en sus tiempos hay oportunidades. Y lo que yo alcanzo a ver en este tiempo y lo que ha de venir es que la iglesia tiene la oportunidad de afilar su enfoque hacia la sociedad, número uno,
porque yo he visto que varios ministerios se han sentido expuestos en este tiempo y la verdad es que Dios nos está exponiendo. Hoy la gente está buscando respuestas sobrias, por lo que yo digo, ¿cuántos estaban embriagados con el vino del sistema? ¿Cuántos estaban embriagados? Estoy tomando Daniel, versículo 1. ¿Cuántos estaban embriagados con el vino del rey y no tenían la sobriedad que se cultiva en el lugar secreto? ¿Cuántos estaban navegando en las aguas de la presencia de Dios en un bote que ellos no habían construido en intimidad? Y creo que como iglesia estamos en un punto de oportunidad donde las congregaciones van a comenzar o tienen la oportunidad de comenzar a crear un bote, por así decirlo, o una arca como Noé, o conclusiones profundas como Jesús en Lucas 3, que los hagan navegar en estas aguas confiadamente. Es un tiempo donde las convicciones están siendo afiladas, es un tiempo donde la profundidad nos va a llevar a otro nivel y eventualmente donde hay revelación siempre habrá avances, donde hay revelación siempre habrá vanguardia. Entonces, un tiempo escuchaba mucha gente decir que Facebook era del diablo y que los avances tecnológicos estaban distrayendo a la generación y de cierta manera sí, es un punto de distracción desde una perspectiva, pero como veo el futuro, me impacta porque Dios ya conocía este futuro. Así es. Entonces, creo que estamos en un tiempo donde necesitamos aprender a reconocer los avances tecnológicos como un punto que potencializa el mensaje, Wow. yo he visto y estaba platicando con mi pastor y le digo, parece que los factores que eran limitantes se convirtieron en factores exponenciales. Si puedes ver, si tienes ojos para ver, oídos para oír. Entonces, creo que en este tiempo el mensaje está el mensaje del reino está en un punto donde el Señor de una manera soberana nos está haciendo llegar hacia otros lugares y necesitamos, no es adaptarse a la crisis, no, es adaptarse al futuro. Entonces, creo que es otra de las oportunidades, la vanguardia en cómo el mensaje está comenzando me impacta, es una revolución literalmente. Lo que yo veo venir es una revolución en este sentido. Habrá bloggers, habrá youtubers, habrá influencers que se levanten con una autoridad que nació en Dios para hablar el mensaje como nunca antes se había hablado, conectar con cientos de miles de personas a través de una cámara. El Señor se va a mover de una manera tremenda. Ese es uno de los avances que yo creo. Y, por ejemplo, a mí me impacta mucho tener este tipo de conversaciones porque este es un avance en la mente de Dios, en el sentido de que ahorita el ambiente está cargado de su presencia y no hemos cantado 3 rápidas, 3 lentas, simplemente estamos comunicando el mensaje que el Señor puso en nuestro espíritu. Entonces, en el futuro habrá muchas formas que ya no van a entrar. En el futuro hay muchas costumbres que ya no pueden entrar. Entonces, creo que estamos en una de las oportunidades también más grandes que veo yo es renovarnos y adaptarnos al futuro. Sí, sí es. Bueno, iba a comentarle algo. Ahorita que decías cómo la gente siempre tuvo la percepción de Facebook o las redes sociales como algo diabólico y satánico. Y casualmente eso vino ahora en este tiempo a rescatar mucho de la voz de la iglesia a través de las redes sociales, especialmente en Facebook, porque la mayoría de las personas está haciendo los enlaces en vivo a través de Facebook, a través de Zoom. Zoom es una plataforma más nueva. Pero eso me hace ver que
por mucho tiempo la iglesia ha tenido un velo que no le ha permitido, han visto a Cristo en la Biblia, pero no han visto a Cristo revelado. Han leído a Cristo y han tenido información, pero no ha habido esa revelación que es producto de una revelación que viene como consecuencia del entendimiento. Por eso Pablo oraba para que se ensanchara el entendimiento, para que se ensanchara entonces la revelación. Entonces, así como mucho pueblo de Dios veía mal a Facebook o a las redes sociales, pues ellos no alcanzaban a ver que también ellos tenían un velo que se tenía que descubrir, y que yo creo que Dios está descubriendo, y por eso estos mensajes como el que tú das o como el que das SI, que son mensajes de avance, están quitándole el velo a mucha gente, ¿no? Es verdad. Y una de las cosas que a mí me impacta muchísimo es que las crisis exponen tus conclusiones. Entonces, o tus convicciones, exponen tu falta de profundidad. Mateo 13 dice que salido el sol en una de las tierras, la semilla se secó porque no había profundidad. Y en la interpretación Jesús dice, asemeja el sol a la aflicción o a la crisis. Entonces, la crisis revela falta de profundidad. Una de las cosas que yo me di cuenta es que Dios estaba viendo estas plataformas digitales como herramientas de entrenamiento, pero en el poco entendimiento muchos las estaban viendo como plataformas de entretenimiento. Ya. Entonces, en este tiempo hay dos tipos de personas, unos que van a aprovechar este tiempo como un tiempo de entrenamiento y otros que van a pasarla como un tiempo de entretenimiento. Y va a ser marcado porque el tiempo del desierto es el tiempo del desierto. Ahora, estoy diciendo desierto desde el contexto, la escuela de hijo heredero. Entonces, una de las cosas interesantes es en este momento, cómo estás viendo los avances tecnológicos, porque Dios los está viendo como una respuesta a muchas oraciones de la iglesia, de querer llegar a más gente, de querer impactar más personas, de llegar a las nuevas generaciones. Yo puedo decirte, este es el tiempo, esta es la hora. No hay otro tiempo, no hay otra hora. Este es el tiempo, esta es la hora. Y el que tenga oídos para oír, que escuche, que oiga el mensaje. ¿Ibas a comentar algo tú? Sí, bueno, respecto a lo que dices, Luis, verdaderamente en ese concepto que das de las crisis revelan si fue superficial o profundo lo que alcanzamos a ver, también podemos darnos cuenta esta elección que tenemos siempre ante lo que sucede. Básicamente a nivel global estamos viviendo el tipo de circunstancias que todos hemos tenido que enfrentar, pero de cada uno depende la elección que hacemos de con qué lentes vamos a tomar lo que ha llegado. De acuerdo a tu perspectiva será tu impacto. Si tu perspectiva está reducida a lo que tus ojos ven naturalmente, entonces tu impacto está reducido a lo que tus esfuerzos pueden hacer. Pero si tu perspectiva nace de lo que el Señor está viendo, de lo que el Señor está haciendo. Ahora, aquí es donde la palabra de Dios se vuelve más importante, porque Jesús dijo, yo solo hago las cosas que veo hacer al Padre. Ahora, ¿qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que el Padre está viendo? Ese es nuestro enfoque. De ahí debe nacer nuestro mensaje. Alguien que está hablando más crisis que fe es alguien que perdió de vista al Padre. Uh-huh. Alguien que está viendo más la cárcel que los milagros que están sucediendo es alguien que perdió de vista, es alguien que ha perdido su enfoque, tal cual le sucedió a Juan el Bautista estando en la cárcel. Él se preguntó si realmente Jesús era el Mesías. Óyeme, Juan, pero acabas de tener en el río Jordán uno de los eventos más increíbles en la historia
se te reveló el cielo abierto, la identidad de hijo, a Dios como un padre, y estás dudando. ¿Por qué? Porque las crisis tienen el propósito, por así decirlo, de revelar la profundidad de nuestras convicciones. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Jamás le reprende, recibe a sus discípulos y le dice, al final dice la palabra de Dios que Jesús en aquella hora hizo muchos milagros, echó fuera muchos demonios y le dicen, vayan con Juan, regresen y díganle lo que ven. Ahora, eso es lo que va a suceder en este tiempo. Habrá mucha gente que va a llegar a decirnos, estoy en la cárcel, estoy siendo perseguido, estoy mal, estoy triste. Y el Señor va a levantar mensajeros como los discípulos de Juan, que estén pasando tiempo con Jesús, que vayan y digan lo que están viendo del Padre, lo que están escuchando del Padre y lo que están percibiendo del Padre. Ahora, pero esto sin intimidad es imposible. Entonces, la perspectiva profética nace desde la intimidad y desde la relación, desde la conexión que nosotros tenemos con Dios. Así es, eso se vuelve tremendamente importante. En tu participación de hace rato mencionabas que cuando partimos de una palabra profética que hemos recibido, realmente ya no estamos como en este ámbito a ciegas o en una incertidumbre total. Y en base a eso me gustaría, con lo que hemos estado comentando ahora, hay personas que lo único que han visto estos tiempos son problemas económicos. Lo único que han visto es riesgos en su salud. Lo único que han alcanzado a ver probablemente sea esta cuestión de fricciones familiares, porque ahora se han visto obligados a permanecer en casa. Pero, ¿qué le podrías tú decir a alguien o reenfocar a alguien que ha recibido palabra profética específica, personalizada? ¿Cómo podría eso devolverle la vista correcta? Ok, lo primero es que cuando el Señor daba una palabra profética, la daba para que la palabra te sostuviera cuando los tiempos difíciles vinieran. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios jamás va a volver vacía. Yo creo firmemente que las palabras proféticas que cada uno de nosotros hemos recibido eran para este tiempo. En el sentido de Dios jamás te va a meter a un proceso sin antes haberte dado una palabra. Eso. El Señor jamás te va a mandar a la tormenta sin antes decirte, te veo del otro lado. El Señor jamás te va a decir, sal de la barca, sin antes haberte dicho, sal de la barca. Las palabras proféticas son para que los tiempos de tormenta internos se conviertan en tiempos de bonanza. Las palabras proféticas son para que los tiempos de crisis externos se conviertan en tiempos de oportunidad internos. Entre más presión tenía José, más recordaba el sueño que Dios le dio en su juventud. Entre más presión tenía José, más se aferraba a las palabras y a lo que él había visto en el espíritu. Ahora, algo muy bonito es que hay ciertos eventos en nuestra vida, o voy a tomar la vida de José, hay ciertos eventos en la vida de José que sucedieron para mostrarle a José y recordarle a José el tamaño de las promesas. José llega como esclavo a esta nación de Egipto y él está un tiempo ahí en casa de Potifar, quien era alguien de gobierno, tiene una buena vida y de repente lo meten a la cárcel. Entonces, está en la cárcel y como José está diciendo, Dios, pero me estaba yendo bien. O en otras palabras, pero mi negocito estaba jalando, o estaba como esclavo todavía, Dios, pero pues por lo menos dormía en un lugar que tenía mini split. Entonces, lo mete después está en la cárcel a causa de sus convicciones. Y yo me imagino que en ese momento el Espíritu le dice, si no te saco de la casa de Potifar,
no ibas a comprender que ese no era tu destino, ese era tu proceso. Sí. Creo que en este tiempo necesitamos ir hacia el verdadero enfoque del por qué Dios nos dio una palabra. Voy a decir esto y lo digo con mucho amor. A Dios no le pesa mucho si tienes o no tienes dinero. A Dios no le mueve mucho si tenemos o no tenemos dinero. Dios no cree que eres bendecido porque tienes o no tienes dinero. Dios cree que eres bendecido si tú crees que eres bendecido. Así es. Dios cree que tú eres próspero si tú crees que Él es próspero. Es lo que dice la palabra de Dios. Dios cree que vas a salir adelante si tú crees la palabra que vas a salir adelante. Ahora, en este tiempo, obviamente es un tiempo donde nosotros, como entendidos en los tiempos, seremos más solidarios que nunca. Y me impacta porque la iglesia lo está haciendo. Hay despensas por aquí, hay comida por aquí, hay ayuda de una u otra manera. Los que tenemos 2 panes, compartimos panes, me estoy explicando bien, y los que tienen comparten con nosotros. Dios está moviéndose, pero yo quiero decir esto, la palabra profética era para anclarte a lo eterno, no anclarte a lo terrenal. Y si lo terrenal fue sacudido, lo eterno te va a sostener. La palabra profética tiene ese efecto, anclarte a las cosas eternas. Por eso Jesús decía, ¿quieren hacer un tesoro verdadero? Sí, pues no lo hagan en la tierra. Háganlo en lo eterno, háganlo en el cielo, porque o háganlo bajo esta revelación. Muchos están siendo intimidados porque estaban construyendo una estadía en la tierra en lugar de una visita. Entonces, en este tiempo necesitamos reenfocarnos, y lo profético, una vez más, lo profético es verdadero, pero lo profético es para anclarnos a lo eterno. Lo profético no se refiere mucho a las cosas materiales, pero las afecta definitivamente, nos lleva a otro nivel, pero la palabra de Dios es para anclarnos a su corazón, para llevar nuestra dependencia a otro nivel, nuestra relación a otro nivel. Y para la gente que nos está viendo en este momento, quiero decirte algo. Todos los sentimientos y los pensamientos que hagan creer, que te hagan sentir que Dios, que la palabra que te han dado no es verdadera, hoy te digo, no es Dios. Hoy te digo, no es el Señor. Yo quiero decirte algo, como el Señor dijo al profeta, ¿qué ves? Una pequeña nube. ¿De qué tamaño? Es como de la palma de la mano. Bueno, pues esa pequeña nube calmará toda esta sequedad. Y así sucedió. Pero de acuerdo a tu perspectiva, de acuerdo a lo que tú estás creyendo de Dios, es lo que puede suceder en tu vida. Así que yo en el nombre de Jesús aprovecho este momento y te digo, levántate tú que duermes. Sal de esa prisión. Profetiza los huesos secos. Toma la palabra. Toma Génesis 1. En el principio creó Dios. En este tiempo es un tiempo donde el Señor nos está volviendo a un principio y Él va a crear nuevas realidades. La palabra de Dios es para ti. Es para ti, mi amigo. Quiere decir, Luis, que estamos de acuerdo que la crisis siempre va a revelar qué es lo que hay en la profundidad del corazón de una persona. Una crisis puede revelar si hay fe o si hay temor. Y va a sacar de lo más profundo o la fe o el temor. Es verdad. Si vemos lo que tú comentabas de Juan pudo ver a Jesús como el Cordero, pero ya en la cárcel, Juan, su enfoque fue diferente y ya no lo vio como rey ni como gobierno. Se quedó solo en Cordero, se quedó solo en el sacrificio, pero no tuvo la conclusión, o sea, no cerró el círculo. Y en ese estado están muchas personas. Es bueno eso. Viendo la vida en Cristo solo a nivel perdón y sacrificio, pero no han ido más allá, porque para ir más arriba necesitas ese entendimiento y la revelación para ver a Cristo no solo como sacrificio. El sacrificio fue la introducción, Así pero es. lo que sigue era
ver a Cristo ya como rey, ver a Cristo como gobierno y ver a la iglesia gobernando juntamente con él. Por eso, cuando Juan empieza a oír todo lo que estaba sucediendo afuera, manda a él a preguntar qué es lo que está pasando. Y Jesús puntualmente le da respuesta, pero quiere decir que él se quedó con unos anteojos, pero ya no eran esos anteojos, necesitaba otros. Y así está mucha gente en esa condición. Pero ahora, todo esto que se está haciendo está quitándole esos anteojos ya incorrectos o caducos y puede ver lo que no se veía. Es que dejó tesoro en eso que cuentas, dejó de estar conectado, porque él es un profeta. Sí, claro. Él es un profeta, él sabe quién está frente a es que la crisis siempre te va a desconectar. Él había percibido al Cristo. Él tenía entendimiento, pero el tiempo que pasa en la cárcel, cuando ya no está en esta conexión a la fuente, como en sus tiempos de desierto, de estar apartado, de estar comprendiendo las cosas celestiales, de pronto su visión fue completamente terrenal. Es un poquito lo que nos hacía ver ahorita Luis, hacia dónde ha estado nuestro enfoque, si a las cosas naturales, temporeras, o estamos viendo en lo espiritual, en lo celestial, lo que Dios está haciendo hoy. Él lo decía incluso en los medios. ¿Para qué los pone Dios en escena? Somos una generación que hace 100 años no había nada de lo que tenemos hoy. Es verdad. En un siglo hubo un avance tecnológico impresionante, impresionante. De los tiempos de la crisis como la peste bubónica a hoy, hemos tenido un avance que de verdad es así de wow. Y cómo poder advertir, como tú decías, a través del lente correcto, todo lo que Dios ha soltado en la ciencia para que la administración a nivel reino, a nivel gobierno, no a nivel incertidumbre ni crisis que hay en el mundo natural, sino a nivel gobierno, avance, reino, porque a fin de cuentas ese reino hoy no está viviendo una condición contraria. Yo diría, me atrevería a decir que está en su mayor avance. Wow, es verdad. Hay una parte que tiene un paralelo con la iglesia en lo que sucede en el mundo, porque el mundo, digamos, hoy oía una cifra, en 3 meses murieron en los Estados Unidos, en 3 meses, ahora más personas que los que murieron en años en la guerra de Vietnam. O sea, en 3 meses contra todo el tiempo que duró la guerra de Vietnam. Wow. Y todo el sistema económico, social, cultural, político, no de Estados Unidos, en general de todas las naciones, en 3 meses se dieron cuenta que estaban viviendo en un edificio que no tenía un fundamento. O sea, no tenía nada sólido abajo. Cimientos. Un cimiento que le permitiera seguir avanzando y no destruirse. El mundo hoy vio que no tiene un cimiento. A diferencia de la iglesia habla del cimiento, del fundamento. Wow. Entonces, es como comparar 2 construcciones, una sin cimiento y otra con cimiento. Lógicamente, la que va a permanecer es la que tiene fundamento. Exacto. Y ahí es a donde Dios está metiéndonos a todos, al mover de Dios, donde sí hay un sistema, donde opera el gobierno de Dios, donde opera la iglesia, juntamente con Cristo, porque es importante. Todo lo que está en Cristo está vivo. Todo lo que está fuera de Cristo no tiene vida. Así es. Todo lo que está en Cristo está sostenido. Todo lo que está en Cristo tiene un propósito. Todo lo que está fuera de Cristo, aunque tengas alabanzas, aunque te reúnas, pero si tu entendimiento está, ahora sí que en Moisés,
en Aarón, pero no está en Melquisedec, el fundamento va a ser igual de débil que el fundamento que tiene el mundo, y eso se va a derrumbar. Y yo creo que Dios agarró un mazo grande y está derrumbando todos esos principios que lo único que han hecho es detener el avance del cuerpo de Cristo. Entonces, esta crisis está revelando la fe o el temor que puede tener un creyente. Pero yo sé que por todo lo que Dios ha hablado a través de ustedes, a través de todos aquellos que tienen ya este avance en el entendimiento de la revelación del nuevo pacto, del gobierno, de la justicia, de todo lo que significa el avance de la iglesia, el conocer la gracia, todos esos ámbitos que han sido revelados por Dios, cada vez está llevando a más y más personas. Y yo pienso que ahora lo que va a suceder es que viene una ola gigante. Y aquí yo quería hacerte una pregunta ahorita que vengo hablando de la ola. Sí, sí, sí. Alfredo Cerés, el amado Alfredito Cerés, escribió el libro El Ciclo de 500. Yo sé, pues, estás muy cerca de Alfredo, digamos que a primera mano. Esto que está pasando, ¿cómo se tiene que leer en el ciclo de 500 que estamos viviendo y que empezó, si no me equivoco, en el 2017? ¿Cómo es la lectura del ciclo de 500 que estamos viviendo? No, es una muy buena pregunta. Lo primero, una de las cosas más fuertes que ha estado recalcando el maestro es no tenerle miedo al cambio. Wow. A veces nuestro temor no es a lo que está pasando, sino a lo que puede dejar de pasar. Ese es miedo al cambio. Esa es una de las primeras cosas que ha estado enfatizando. Número 2, si no tener miedo al cambio es hacer cambios. Alguien que dice que no le tiene miedo al cambio y no hace cambios, no es verdad. Entonces, hay cambios que nuestra economía va a tener, definitivamente. Hay cambios que nuestro entendimiento va a tener, definitivamente. Hay cambios que nuestras familias van a tener, definitivamente. Hay cambios que la nación, déjame decirlo de una manera más, más profética. Hay cambios que ya sucedieron en tu economía. Wow. Entiendas o no lo entiendas. Hay cambios que ya sucedieron en la tecnología, lo entiendas o no lo entiendas. Hay cambios que ya sucedieron en tu familia, si puedes creer. Alfredo dice que cada 500 años Dios pone de manera soberana su mano sobre una generación y hay un mensaje que Dios va a emitir cada 500 años. Ese mensaje es el mensaje de justicia, es el mensaje de la revelación de los efectos de la obra terminada de Jesús en la cruz. Pero una de las cosas que me impacta es que antes de que Dios emita el mensaje, tocará los medios de comunicación. Por eso es que está viendo ¿cómo lo puedo poner en una palabra más? Por eso está viendo este despertar en las redes sociales. Por eso está viendo este despertar en cada medio social, en la media, en todo. ¿Por qué? Porque Dios está por revelar un mensaje. Ahora, esto es tremendo porque tú te puedes ver como alguien que vive de noticias o como alguien que se está preparando para dar un mensaje. El mensaje que Dios quiere dar en este tiempo es el mensaje del que el reino sigue avanzando. Es el mensaje de que, esto me encanta. Mi esposa y yo hemos tomado las noches, cada noche estamos adorando junto con nuestras niñas. Estamos buscando a Dios porque entendemos el principio de Obed-Edom, donde está su presencia, hay un gobierno mayor. Y mientras estoy adorando, el Señor me dice, qué triste lo que están viviendo las naciones, ¿verdad? Y yo, sí.
y me dijo, pero no mi nación. Eso. En el sentido de, todo está colapsando, pero yo no estoy colapsando. No. Todos los sistemas están temblando, yo no estoy temblando, Luis. Y el Señor, mi esposa está leyendo un libro y me platicó una frase que leyó y me impactó. De hecho, hasta queremos hacer un cuadro de esta frase y es para recordarnos que nosotros somos una nación dentro de otra nación. Wow. Nuestro sistema está intacto. Uh-huh. En el sentido de que Dios no ha tomado pedazos del asfalto del cielo para empeñarlos por la crisis, porque es de oro, no. El sistema del reino sigue intacto. La palabra de Dios dice, hay cosas que no van a cambiar. Cuando sale el sol, cuando se mete, el que siembra y el que cosecha. ¿Qué quiere decir esto? Los principios del reino siguen intactos, siguen vigentes, siguen teniendo poder, causarán poder, son atemporales. No importa estás en crisis o no estás en crisis, Dios y su reino siguen intactos. Entonces, para los amigos que nos están viendo en este momento, eres una nación dentro de otra nación. Amén. Tu familia representa una nación que está dentro de otra nación. Déjame decirte algo, amigo, familias, padres de familia, amigos que nos están viendo, tú representas una nación que está dentro de otra nación. Eso. Oye, me gusta eso porque el propósito eterno de Dios ni estuvo en crisis, ni está en crisis, Exacto. ni estará en crisis. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es habitar confiadamente y caminar en el propósito de Dios y no en el nuestro. Es verdad. Porque si caminamos en esa propuesta de Dios, el que se encarga de proveer todas las cosas es Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque no es mi propósito, es su propósito. Y eso lo definió sin que estuviéramos ninguno de nosotros. Lo definieron ellos. Es Dios verdad. Padre, Cristo, el Espíritu Santo. Antes de que existiera el mundo, existía ya el propósito. Entonces el propósito nunca va a tener crisis y siempre va a tener avance. Entonces lo que yo veo que Dios está haciendo es cada vez subiendo a más personas a ese barco enorme que se llama propósito eterno de Dios. Wow. Y en ese barco hay toda la provisión. Eso. Toda. Sí, nos está dando, baby, como tú dices, yo le llamaría el entendimiento para percibir lo eterno, porque Sí. A nivel natural, en este estado y en esta vida, en el mundo que tenemos, sí está habiendo tremendas condiciones y situaciones, pero mientras les escuchaba a ambos decir todo esto y que hablamos de cimientos y fundamentos y todo, por eso viene que Cristo mismo habla acerca de los dos cimientos. Dice que había el cimiento y la casa y el enfoque y la expresión de aquellos que habían edificado la vida sobre la arena. Pero también en contraparte habla de aquellos que han puesto la edificación sobre la roca firme. En ambos casos se habla de que los ríos vinieron con ímpetu, es decir, situaciones había, pero esta condición que se vive no está de ninguna manera como afectando este ambiente del cielo, esta expresión de vida que sigue firme, que sigue estable, que sigue con recursos ilimitados. Claro. Eso no ha cambiado de ninguna manera. No es como que en este momento Dios está sacando lo que tenía en las bodegas. No, es que en realidad
no es el reino de los cielos lo que está siendo conmovido. Ese sigue estable, ese sigue completo, ese sigue teniendo toda clase de recursos disponibles para la vida del hijo. Lo que está pasando para el hijo, y es un poco la pregunta que viene a continuación para formularte, es, todo esto lo que está trayendo es un reordenamiento. El meter a tantos miles de millones de habitantes en sus casas Más de 4,000 ha dejado de producir contaminantes. Estamos viendo los animales que en este respiro están volviendo a su hábitat natural. El mar está teniendo esta vida nueva, el aire, en fin, se ve en diferentes ámbitos. Las familias. ¿Qué dirías tú? ¿Qué crees? Que como iglesia, que como este organismo vivo, tenemos también que estar reordenando. Ok. Antes de pasar a esa pregunta, quiero decir algo de lo anterior. Okay. Lo que dice Pastor es tremendamente importante, los recursos que tenemos en Dios. Ahora, cada vez que nosotros hablamos de recursos, o la mayoría de las veces que alguien habla de recursos y provisión, pensamos en cosas que nos proveen y nos ayudan en este momento. Pero los recursos y la provisión que Dios da son eternos. En el sentido de, el recurso es la fe. En el cielo, la moneda es la sabiduría. En el cielo, el ambiente es la humildad. En el cielo, el sistema económico, por así decirlo, es la fe. No se adquiere vía esfuerzos, se adquiere vía conceptos. Ahora, Dios no es un concepto, pero siempre se revela vía conceptos para que nosotros podamos entender la grandeza de lo que Él está hablando en este tiempo. Ahora, quiero decirle a los amigos que nos están viendo, no puedes reducir la bondad de Dios a cuánto dinero tienes en tu bolsa. No podemos reducir que Dios es bueno por qué tan firmes están nuestras finanzas. Y cuando comenzamos a caminar en esa revelación, viviremos en paz. Y yo creo que una de las cosas que se va a convertir en la moneda más elevada en este siglo es la paz. Wow. Creo que va a ser una de las cosas que la gente más va a buscar, aún más que el dinero, aún más que recursos materiales, la paz. Y la paz es una persona. La paz es un gobierno, dice la Escritura que es el príncipe de paz, es nuestro Señor Jesús. Ahora, en este tiempo, amigos, yo estaba en Dinamarca hace un mes y medio y literalmente estuvimos en medio de toda esta contingencia en un aeropuerto tan transitado como es el de Ámsterdam, y veíamos a la gente en crisis total, pero cuando estuve en Dinamarca, estuve en una conversación con una familia de Nepal. Tremenda la conversación, y con este punto pasamos a la pregunta que me hicieron. Y mientras estamos platicando, si tú sabes algo de Nepal, Nepal está cerca de China y es un país que está en bancarrota, por así decirlo. La gente no vive bien en todos los sentidos. De manera sobrenatural, en medio de una cultura tan idólatra, por así decirlo. Estábamos cenando en casa de esta señora que está ahorita en Dinamarca y dice, ella no sabía hablar español, entonces nos estaban traduciendo todo al inglés y nos decía en su idioma. Es un idioma que ni siquiera yo no entendía nada de lo que estaba diciendo, absolutamente nada, pero nos comenzó a platicar y nos dijo, yo conocí a Jesús porque tenía una enfermedad terminal en Nepal y me hablaron de que Él podía sanarme. Ahora, ellos no conocen a Jesús como nosotros lo conocemos. Entonces, me invitaron a un cuarto de oración y oraron por mí, porque allá no es permitido el cristianismo. Y cuando oraron yo le dije a mi esposo, pues me dijeron que alguien puede sanarme, y pues voy a ir a ver si me puede sanar esta persona que me dicen que tiene el poder para sanarme.
Jesús la sana y en ese momento que la sana, ella queda completamente impactada, impresionada, porque solo con una oración esto pudo ser posible. Ah, Tiene que salir del lugar donde vivía porque su familia la desheredó. Entonces te vuelves de un momento de ser parte de una familia a ser perseguido por tu familia. Salen de este lugar. Ella todo lo que sabe de la Biblia, porque obviamente después comenzó a buscar la palabra de Dios, ella la ha aprendido porque la escucha, porque no sabe leer. Entonces, ella está viviendo este nivel de entendimiento que las escrituras le están revelando. Y mientras estábamos en esta plática, su hija, que tiene 20 años, nos dice, cuando estaba allá no tenía absolutamente nada. No teníamos para comer, no teníamos casa ah, y estábamos siendo perseguidos. Y hoy te puedo decir, pues obviamente nos había invitado a comer a su casa y que tenemos comida, que tenemos casa, que tenemos todo. Y yo dije, pues sí. Y en el momento que ella dijo eso, hizo un alto y nos dijo, pero te estoy diciendo que tengo todo, no porque tengo que comer. Te digo que tengo todo porque encontré a Jesús. ah. Y en ese momento un peso de la gloria de Dios cayó sobre nosotros. Y yo me di cuenta que en América Latina estábamos viendo a Cristo a través de lo que tenemos materialmente y no a través de lo que hemos atrapado en Él como persona, como un recurso único, no como un recurso, como un amado, como dice el libro de el Cantares, como el amado de nuestra alma, como quien da fe, quien da confianza. Y yo dije, Señor, oh Dios, líbranos de este cristianismo vainilla, no sé cómo decirlo. Eh, Estoy orando y el peso de la gloria de Dios estaba ahí. Y el Señor me dijo, vienen cambios para América Latina, Luis. Ujú. Y el cambio es que comenzaremos a decir que lo tenemos todo, porque conocimos al que puede calmar tormentas, porque Ah, conocimos al que puede remover piedras de la muerte, porque conocimos al que puede decir Talita Kumi y una niña se puede levantar, porque conocimos a quien fue tentado en el desierto y resistió, porque conocimos al que solo ve lo que ve hacer al Padre, porque conocimos al que venció la muerte. Este es el cambio que viene. Ya no estaremos enfocados en levantar un castillo en la tierra, aunque eventualmente posesiones nos serán dadas, pero estaremos enfocados en cultivar una revelación profunda acerca de quién es Jesús y quiénes somos nosotros. yo creo que ahí en esa parte aplica que Dios está reordenando nuestra vista, nuestra visión, Sí, sí, porque vamos a ver más Cristo, menos Jesús de Nazaret, mm, en el sentido que tenemos que ver la obra consumada que se desprende después de la cruz y no quedarnos atrapados antes de la cruz. es verdad. Entonces, la visión tiene que ser diferente totalmente. Entramos, tesoro, en el tiempo de la sustancia, Claro, no en aquello que era la sombra, el sí, tipo, la figura, sino la sustancia misma. La gente va a empezar a esa expresión que tú dices, Luis, a entender que en Él estamos completos. Y ese es Amén. un punto de partida, no es el objetivo final de la vida. Iniciamos completos porque en Él estamos completos. Y Así es. como tú dices, que lo que viene en ese entendimiento produce avance, produce activación. y hablando de avance y hablando de activación, Luisito, Sí,
estamos contentos porque hay un libro. Sí, Cuéntanos acerca de ese libro. sí, pues qué bueno que se abrió el espacio. Sí, escribí un libro, ya está todo listo para ser publicado. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? Tengo 2 años escribiendo. Wow. Ajá, entonces, Va a estar ah, bueno eso. sí, entonces creo que Dios estuvo empujándome por ahí y este libro se llama Siento que me estoy apagando. Wow. Y considero que es el clamor que puede restaurar cualquier altar que estuvo en fuego y que está amenazado con apagarse. Hoy en día, muchas personas, la única relación que tienen con Dios es la relación que tienen con la iglesia, lo cual es maravilloso. Pero creo que estamos en un tiempo donde nuestra generación, hoy más que nunca, va a encenderse de fuego de amor por Jesús. Y Claro. vamos a ir a otro nivel. Ahora, una de las cosas que han sucedido es que el activismo ha apagado la intimidad. Una de las cosas que ha sucedido es donde el dinero se ha robado el lugar de los tesoros, porque el dinero no es un tesoro. Y otra de las cosas que ha sucedido es que la gente, en lugar de cultivar una relación con Dios, se afanó en tener un ministerio para Dios, que es Wow. lo que le sucedió a Marta. Entonces, este libro trata de eso y mientras lo estaba escribiendo, el Señor me dijo, Luis, el mensaje para los próximos años, refiriéndose a mi persona, es intimidad. Y yo dije, qué tremendo que esto sea parte del mensaje. Y me dijo, no, Luis, intimidad es el mensaje. Eso. Creo que lo que viene solo puede ser sostenido con una relación verdadera, con una intimidad que trasciende tiempos y con una profundidad que nos permite disfrutar del sol y no de ser quemados por él. Habrá una diferencia grandísima. Mientras estaba escribiendo este libro, el Señor me decía, mengua, por así decirlo, de querer que alguien conecte con tu ministerio y crece en el entendimiento de que la gente conecte conmigo. Ahora, no estoy diciendo que los ministerios van a desaparecer, porque la palabra de Dios dice que el propósito de los ministerios es perfeccionar a los santos. Estoy diciendo que los ministerios van a dejar de ser el enfoque, porque nunca lo fueron. El enfoque es Cristo. Eso. Estoy diciendo que el enfoque de las cosas va a cambiar completamente. Creo que en este tiempo hay muchas personas que sin darse cuenta hace tiempo se apagaron en Dios. Y a veces el mismo activismo nos hace creer que estamos encendidos, pero voy a tomar este último punto. Marta y María están en Betania, Lázaro acaba de morir, y cuando entra Jesús a la ciudad, Marta sale al encuentro de Jesús y comienza a debatir con él y está diciendo, Jesús, si tú hubieras estado aquí, no hubiera muerto. Y Jesús le dice, pero no está muerto, él está vivo. No, si yo entiendo que él va a resucitar y ella tenía una perspectiva escatológica buena o ella tenía un entendimiento correcto, ella pues parece que leía la Biblia, parece que oraba, pero lo que sucede a continuación es que dan el mismo aviso a María y María toma el mismo discurso, pero lo que hace María es que tomando el mismo discurso se tira a los pies de Jesús y comienza a ministrar el corazón de Jesús y a decir, si tú hubieras estado aquí, pero no como te lo dije, sino yo sé quién eres y sé que la muerte teme tu nombre. Yo te conozco y si tú hubieras estado aquí,
mi hermano no hubiera muerto. Entonces en ese momento dice la palabra que Jesús lloró, y una de las cosas que me impacta es, Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús estaba llorando porque alguien que tiene una intimidad tan tremenda como la que María estaba teniendo es capaz de conmover los cielos mismos. Eso. Es capaz de conmover el autor y consumador de la fe. Y en este tiempo, creo que muchos van a despertar y van a entender que no fueron llamados a ser Marta en Betania, sino a ser María en Betania, donde se tiene el discurso correcto, pero una intimidad profunda, donde no vivimos por lo que aprendemos, vivimos por lo que experimentamos, donde no crecemos por las respuestas que ya tenemos, crecemos por las preguntas que nacen del lugar secreto, donde Mateo 5, donde los bienaventurados son los que tienen hambre y sed, no los que han sido saciados, donde los bienaventurados son los que lloran, y no que lloran de amargura, que lloran porque cuando lloras habla de una sensibilidad tremenda. Cuando bienaventurados los que experimentan esta sensibilidad para conocer a Cristo, porque ellos heredarán la tierra. Ahora, esta es la narrativa ya, porque después les voy a decir todos los capítulos. Pero esta es la narrativa que Dios me ha dado en este libro. Estaré publicando varios videos hablando un poco más de la esencia y compartiendo más de este mensaje por ahí en mis redes sociales. Ya tengo algunos videos. Estoy trabajando en un videoblog también, donde voy a estar hablando de estos temas, invitando gente que he conocido en esta... Ya tengo 10 años haciendo esto, entonces he conocido gente que tiene una tremenda relación con Dios, que han edificado su familia bajo unos principios impresionantes y creo que nos van a bendecir. Pero por ahora, quédense cerca, el lanzamiento está súper cerca. ¿Cuándo va a ser? ¿Tienes fecha? Yo, adelantando aquí, para la próxima semana ya lo vas a poder adquirir digitalmente. Entonces, estamos trabajando en esto y físicamente quisiera hacerlo después tengo una estrategia para hacerlo, para poder compartir ciertos principios y no solamente entregar un libro. Entonces, después estaremos por ahí en varias ciudades y yo espero estar en Tampico también. Amén. Oye, Luisito, ya para terminar este tiempo, que te agradecemos muchísimo que hayas compartido lo que estás hablando y compartiéndonos. ¿Qué mensaje le darías a Conquista? Conquista, tienes un nombre bien profético, entonces no puedes diluir el vino del que fuiste llamado. Este es un tiempo donde necesitamos tener una estrategia. Cada conquista necesita una estrategia. Una de las cosas que han estado retumbando en mi espíritu son dos cosas. Número uno, necesitamos cavar pozos en tiempos de sequía. ¿A qué me refiero con cavar pozos? Conquista, necesitas hacer espacios donde la presencia de Dios pueda descansar. Necesitas crear espacios de adoración en tu casa, espacios de oración en tu casa. Ve y adora en tu local de trabajo. Ve y ora con tu familia solamente, obviamente, pero crea pozos, y entre más profundo sea el pozo, cuando venga el tiempo de lluvia, más agua podrá tener. Entre más profundo llega, más cosas de Dios puedes tener, puedes disfrutar, puedes experimentar. Y déjame decirte algo, cuando el tiempo de sequía está y cavamos pozos, llega el tiempo de lluvia, jamás volverás a tener tiempos de sequía. Yes. Número uno. Número dos, conquista. Dice la palabra de Dios en Mateo 13, una vez más. Nos está hablando de la parábola del sembrador. Para el mundo, este es un momento para negociar solamente, pero para Dios, este es un momento de hacer negocios con el entendimiento del reino.
Entonces, creo que habrá muchas personas que irán a un nivel impresionante en sus conclusiones y convicciones vía sembrar. Wow. Entonces, no estoy, no es, esto es un tema para mí, el sembrar para mí siempre es un tema muy, muy impactante en mi vida. Y yo sé que Jesús, y no solamente Jesús, sino la Biblia, maneja muchos principios de agricultura porque toda la agricultura necesita de fe. Porque Eso. si no tienes la fe para sembrar una semilla, no la siembres. Y si no tienes el entendimiento para saber cuándo sembrar, no siembres. Pero si has estado en embajadores, ya sabes qué onda. Pero si has estado en perito arquitecto, ya sabes qué onda. Entonces, creo que es un tiempo de cavar pozos profundos y de sembrar semillas en la tierra correcta. ¿Cuál es la tierra correcta? El pastor Alfredo habló de esto y me impactó muchísimo. Y de hecho hay varios testimonios de gente que está experimentando cosas maravillosas, sobrenaturales. Y la buena tierra es una tierra que tiene la presencia de Dios. Es un ministerio que está transformando vidas. Es gente que constantemente está levantando líderes. Es gente o ministerios que constantemente están renovando su entendimiento. Es buena tierra. Esa es buena tierra. Wow. Gente que tiene un fluir profético de la presencia de Dios. Esa es buena tierra. Ahora, el Señor, la palabra de Dios en Primera de Corintios dice que Dios da semilla al que siembra. Entonces, eso me impacta porque también da comida al que come, pero al que quiere sembrar, da semilla. Al que quiere comer, da comida. Pero si tú quieres sembrar, da semilla. Ahora, ¿quieres acabar la crisis de una familia? Ok, siembra una despensa. Pero si Wow. tú quieres acabar la crisis de una generación, siembra en el reino. Eso. Siembra en el reino. El Señor te va a mover. El Señor te va a mover y no te detengas. Una vez más, las semillas requieren de fe. Las semillas requieren de entendimiento. Entonces es lo que yo percibo para ustedes, Conquista, es caven pozos, siembren semilla. Amén. No, pues increíble, Luisito. Wow. Déjame ver quién está conectado. No has dado ni un saludito. No. Tan deliciosa la plática contigo que no hemos volteado a ver quién se conectó, quién anda por allí, no hemos dado saludos. Por ahí estaba el pastor Chavita, Reinita Campos, Maggie Guzmán, Víctor Guevara, Refugio Mesa. Daniela también, Daniela recién casada, que te amamos. Job, Guillermo Ibarra, Memo anda por allí. Araceli, Guadalupe. Bueno, pues son bastantes. Gracias, Luisito, Luisito, te lo digo con cariño y con respeto, ¿eh? Sí, no hay ningún problema. Eres un Luisote. No sé cuándo, pero sé que va a ser muy pronto. ¡Ey! Ahí está León. Saludos, amigo León. Wow, amén. Saludos, León. Saludos, saludos. Y queremos traerte acá de invitado especial con ese libro, bueno, con muchos libros que van a ser comidos por la gente. Quiere decir que ahorita solo va a salir en forma digital. Sí, por el momento vamos a lanzarlo en forma digital, pero obviamente estamos trabajando en el libro físico también, pero como que no me siento bien haciendo un libro físico sin darlo físicamente. Ok. O yo personalmente. Sí, lo vamos a esperar muy pronto. Sé que vamos a tener buenas noticias. Luis, amamos a tus pastores, los reconocemos, los honramos, los valoramos. A todo el equipo de ustedes, no los menciono porque son bastantes, pero verdaderamente han dejado una huella, una marca, y Embajadores es una muestra de eso, de cómo ese proyecto pudo haber sido detonado con lo que hemos recibido de CCI,
y te queremos dar las gracias. Gracias por este tiempo, por este espacio. Con todo respeto le mandamos un beso a tus hijas, a tu esposa amada, Anita. Abrazo bien fuerte. Sí, un abrazo lleno de, como les digo, de gel antibacterial. De Lysol. Ay, Sí, por Dios. para que no haya problema. Y bueno, pues vamos a estar al pendiente de ese libro. Gracias por las palabras, por tus palabras. Que recibimos en el corazón y que de verdad valoramos. Sabemos que el corazón de Dios y ese título que pusieron ustedes de profundidad sin fin, de eso se trata. Así es. De algo que no encuentra un límite, un hasta aquí. Entonces, gracias por sembrarnos este tiempo, por compartir con nosotros todo eso que Dios te ha hecho ver, todo eso que está trabajando a través de tu vida. Eres un canal y eso nunca lo olvides. No estás diseñado para ser depósito, canal a través del que fluye todo el poder, el que muestra toda su gloria, porque eres de los que han tenido entendimiento de a quién es, a quién portan. De verdad valoramos este tiempo, esta conexión contigo, esta plática deliciosa que siempre disfrutamos. Bueno, Iglesia Conquista, gracias. Recuerden, el próximo martes tenemos también otro buen invitado, al pastor Basilio Patiño, a la misma hora, a las 8 de la noche, y vamos a estar invitando a más pastores que nos ayuden a este avance y seguir caminando y creciendo en Cristo. Gracias por cada mensaje, por cada saludo que nos dan. Y bueno, les recordamos, nos vemos el jueves a las 8 y el domingo a las 12 del mediodía. Emi, gracias. Luis, gracias. Luis Campos, gracias. Y no, amigos, les amamos. Terminamos la sesión el día de hoy. Agradecidos. Gracias, Emi. Gracias a todos por estar allí conectados. Recuerda siempre que eres bendecido, pero también eres bendición. Amén. Hasta bien pronto.